cosas. Pero bueno, hoy temprano nos despertamos con el conflicto de Medio Oriente en un momento también de máxima tensión. Decía Ilan, día 39, ¿dónde estamos parados? Se vence el ultimátum impuesto por Estados Unidos, contundente amenaza de Trump, la respuesta de Irán. A ver, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos y de dónde venimos? Te diría. Tenemos que entender que pasaron cosas muy importantes este fin de semana que creo que por eso se impone con más fuerza un ultimátum. En realidad tenemos dos ultimátums. Uno el impuesto por Trump y otro por una ley en Estados Unidos para que cualquier guerra que se inicia pueda o no pueda pasar por el Congreso. ¿De qué depende eso? 60 días. Ese es el plazo máximo para que un presidente pueda iniciar una acción bélica y no pase por el Congreso. ¿Por qué? Porque si esta guerra pasa por el Congreso y no se vota de manera favorable, Es lo más probable. tiene que ¿no? absolutamente terminar todo tipo de acción militar, sea en donde sea, en Venezuela, en Irán, en este caso. En un escenario hipotético me pregunto, ¿qué pasa si el conflicto sigue, llega al Congreso y el Congreso dice, señor Trump, no votamos a favor? Y es una posibilidad. ¿Parará Donald Trump la guerra si hoy estamos en el día 39, en 21 días el conflicto sigue? Es una incógnita. Por lo pronto, ¿hay punto de no retorno? Qué buena pregunta. Las puertas del infierno serían el punto de no retorno y eso sería hoy a las 8 de la noche, hora del este, 9 de la noche, hora argentina, 3 de la mañana, hora de Irán. Vamos a empezar a analizar un poco y entender por qué Trump se siente tan envalentonado. No nos olvidemos que este fin de semana sucedió un hecho inédito, te diría, en lo que es en la historia de las guerras, que fue el rescate. ¿Se acuerdan que habían dos pilotos cuyo avión había sido derribado? ¿Rescataron a los dos? Rescataron a los dos, pero de una manera que parece cinematográfica, por lo menos por las pocas descripciones que fueron dando en la conferencia de prensa en el día de ayer, no solamente Donald Trump, sino el secretario de Guerra y la figura más alta también de la CIA. Lo interesante es que Donald Trump dice, estuvimos 7 horas de noche, 7 horas de día, yendo a buscar a cada uno de los pilotos y no nos pasó absolutamente nada. Y este concepto famoso de boots on the ground, o sea, los soldados a pie, evidentemente ya empezó a existir, porque Donald Trump dijo hubo 200 soldados, 155 aeronaves que se involucraron en el rescate de el segundo, la palabra correcta no es piloto ni copiloto, pero vamos a decir el segundo copiloto que estaba perdido en el medio de la montaña, siendo que estaba siendo buscado por los dos bandos, por el lado americano y también por el bando iraní, que había ofrecido $80.000. El miedo era que llegue antes el bando iraní por parte de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, porque eso también se traduce en lo que es la guerra mediática. Siempre hablamos de que hay una guerra que es multifrontal. Uno de los frentes es el físico, el combate directamente, en este caso de manera aérea, y el segundo frente es el mediático. En el día de ayer, por ejemplo, había recorrido una fake news muy fuerte lanzada desde Irán de que se había capturado a una piloto mujer de doble nacionalidad, o casualidad. Era nacionalidad israelí y norteamericana, pero lo raro era que tenía una visa de entrada a los Estados Unidos. No conozco ningún local que necesite una visa para entrar a los Estados Unidos y además le habían recuperado una tarjeta, ¿podemos decir la marca? Sí. La American Express. O sea, una piloto fue en un avión con una American Express porque en el medio quería ir a hacer compras. No tiene sentido. Claro. Y se había difundido por todos lados, sobre todo en las redes sociales, una falsa noticia que se había capturado una soldado norteamericana israelí, además de nombre Tel Aviv. Bueno. Todo coincidía. Bueno, esto que estamos hablando se vio también en muchos medios y tiene que ver con que la guerra ya no es solamente lo físico. También hay que tratar de imponer tu relato de cierta manera en no solamente las redes sociales, sino en los medios de comunicación tradicionales. Estos son los peligros de vivir el minuto a minuto de una guerra. Lo cierto es que Donald Trump, envalentonado por haber logrado, sin lugar a dudas, el éxito de recuperar al segundo tripulante del avión, le impone, en realidad no impone, vuelve a traer a los medios de comunicación que él le había dicho a Irán, le dio un ultimátum de 10 días para negociar que abran el estrecho de Hormuz. No lo dice
en un lenguaje muy coloquial, que digamos, y respetuoso y digno de un presidente norteamericano. Él dijo, el martes va a ser el día de las plantas eléctricas y el día de los puentes. Todo derribado de una en Irán. No van a haber visto nada como esto. Abran el maldito, voy a usar esa palabra, abran el maldito estrecho de Hormuz. Ustedes, bastardos locos, o van a vivir en el infierno. Solamente vean, alabado sea Alá, presidente Donald Trump. Esto que dijo hace 2 días encendió las alarmas. Sí, claro. Hoy es martes. Exactamente, en todo el mundo. Hoy es martes. Apocalíptico el mensaje casi, ¿no? De fin del mundo. El mensaje siguiente fue martes 8 p.m. horario del este. Lo cual en estas 48 horas frenéticas empiezan a, obviamente, a correr informaciones de todo tipo. Nuevamente vemos a las embajadas de Irán en todo el mundo llevando mensajes, primero mofándose de Donald Trump, diciendo, por ejemplo, la embajada iraní en Zimbabue decía, en lugar de anunciar a las 3 de la mañana, ¿no puedes decirlo a la 1 o 2, que es más temprano? Realmente No, es una cosa un de lenguaje locos, ¿no? nunca antes visto en Los términos diplomáticos. intercambios, no, claro, bueno, por eso ya me parece que poco margen queda aún para la diplomacia, ¿no? En este sentido. ¿Y cuál es la contrapropuesta iraní? A ver, ¿dónde está parado Irán, que evidentemente ya rechaza el plan del alto al fuego? ¿Qué es lo que todos deseamos y soñamos, ¿no? Que hoy suceda algo así, pero bueno. Bueno, hace unos días lo que se llegó a conocer de manera extraoficial, pero en varios medios de comunicación confiables, y por eso lo podemos decir, las demandas iraníes eran 10, vamos a centrarnos en los 3 puntos más importantes. Número 1, no un cese al fuego, sino un fin total de la guerra. Eso podría llegar a suceder. Número 2, acá empiezan los problemas. Reparaciones de guerra, que Estados Unidos e Israel le paguen a Irán por el daño causado en estos ya 39 días de guerra. Y número 3, voy a decir un puntito más además del 3, reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Me parece que ahí no va a haber ningún punto de acuerdo. Y número 4, el cese de las acciones israelíes contra Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Por qué Irán pide por un grupo terrorista? No debería pensar cualquier ser humano, pero bueno, esto sucede. Los informes de último momento, y en esto me baso para decir lo que dice un medio responsable como es Axios en el mundo, habla de que están habiendo negociaciones para lograr un acuerdo que podrían no solamente empezar hoy o terminar quizás una negociación hoy, sino empezar hoy y que sigan en el tiempo. Es uno de los rumores muy fuertes y más creíbles que está corriendo en este momento, porque como estamos viendo en pantalla, fíjate cómo amanecimos hoy a la mañana. Si querés comentarlo. Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que, bueno, eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes, bueno, continúa ese mensaje de Donald Trump, contundente por ciento, una Casa Blanca que de todos modos después salió a descartar, ¿no?, la posibilidad de usar armas nucleares contra Irán. Por parte del vicepresidente J.D. Vance. Pero vos te fijás que es contundente, sí, y al mismo tiempo es contradictorio. Porque Donald Trump, parte de su estrategia que utilizó siempre en su primer mandato y hoy en día también, es confundir, es no dar un mensaje claro, cosa de que no solamente los analistas, los periodistas no sepamos bien dónde estar parados, sino que es parte de su táctica para confundir al rival. Es, abro las puertas del infierno, pero al mismo tiempo estoy negociando con un nuevo régimen que es mucho más razonable y menos loco. Entonces, ¿qué haces? ¿O abrís las puertas o negociás? Esto es parte de lo que vamos a ver revelado hoy a las 8 de la noche, hora del este, 9, hora de Argentina. ¿Puede haber un cese al fuego? Yo creo que en el corto plazo no. Ojo, si los mensajes a esta hora, que son las 14:45 horas, si los mensajes que siguen llegando es de una posible negociación y sobre todo de fuentes confiables, te digo, me arrepiento de lo que dije, va a haber una negociación. Pero evidentemente, por el accionar en el día de hoy, sobre todo de Israel y también de Estados Unidos en suelo iraní, no estamos hablando de que un cese al fuego esté a la vista. Y tampoco los mensajes que están lanzando desde Irán
son en esa sintonía. Lo que vemos hasta ahora son trascendidos de fuentes confiables, pero no desde propiamente el suelo iraní. Estamos en un momento donde no me quepa la menor duda, se negocie o se ataque militarmente, vamos a ver un cambio geopolítico sin precedentes, sobre todo en el Medio Oriente, en el corto plazo. ¿Por qué? Porque creo que el régimen que venía gobernando hasta ahora no va a ser el mismo. Y me atrevo a decir, y si querés después lo podemos chequear en un año, o cuando vos quieras, que el régimen definitivamente para mí va a caer, o no va a ser el mismo de lo que era hasta ahora. Ojalá que sea en pos de la libertad, de la democracia, de algo mejor para el pueblo iraní, pero la realidad es que el régimen, tal cual como venía, no puede seguir, ni va a seguir. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Claro. Sufrieron un golpe durísimo en el nivel político. Primer día de guerra, eliminaron a Ali Khamenei. Segundo, en el nivel militar, están sin generales yendo a una guerra. La mayoría de los generales de alto rango fueron eliminados. Los que quedan se están manejando de manera, diría, poco profesional en muchos sentidos y de manera descoordinada. Aunque me vas a decir, pero todavía siguen lanzando misiles. Sí, pero todos están de acuerdo en que entre un 70-80% o más los lanzamientos de misiles disminuyeron, los lugares donde tenían almacenamiento de misiles fueron destruidos, y por lo tanto, evidentemente, el poderío militar que había antes no lo tenían. Claro. Y también, esto que también es central, te diría, la cuestión económica. Irán está atravesando una profunda crisis económica. No hay producción. En el día de ayer se eliminó una de las centrales petroquímicas más importantes, dominadas por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, a los que siempre hablamos. Y estamos hablando que es un país que tiene una hiperinflación. De vuelta, este dato que ya lo comentamos un montón de veces. Antes de la guerra, $1, 42.000 riales, que era la moneda iraní. Hoy, $1 son más de 1.300.000 riales. Estamos hablando de una depreciación de la moneda total, de que la infraestructura está siendo severamente dañada, una crisis climática, una crisis social. Entonces, supongamos que se llega hoy a un cese definitivo de este accionar. ¿Qué pasa mañana a la mañana cuando se levante la gente en Irán? Va a seguir inmiscuida en esta crisis sin precedentes. El colapso interno, ¿no? Del gobierno iraní. Bueno, en palabras de Trump, él dijo ayer en una conferencia de prensa que ya por lo menos Irán está 20 años atrasado con todo lo que fue el accionar militar. Y él prometió que si lleva adelante las acciones, supuestamente a partir de hoy a las 8 de la noche, hora del este, enviarían a Irán a la edad de piedra, y él agregó por lo menos 100 años atrás. No nos olvidemos, como siempre decimos, que este accionar de voy a volar los puentes, voy a volar las plantas de producción de energía. Estamos hablando de un país de 1,6 millones de kilómetros cuadrados donde viven 93 millones de personas. Y cuando le preguntaron si esto era un crimen de guerra, cosa que lo es, y eso es violar los códigos de la guerra, Donald Trump le preguntó primero al periodista quién era. Le dijo del New York Times. Donald Trump le dijo fake news. El New York Times, él siempre, sale por la tangente diciendo son un medio que producen las fake news, por lo tanto la respuesta que yo voy a dar es otra. Él dijo, sin embargo, y acá podemos debatirlo si quieren, los iraníes están dispuestos a pagar este costo porque no quieren otra cosa más que la libertad. Y además dice, cada vez que nosotros estamos ahí y nos vamos, los iraníes nos piden que volvamos porque lo que está pasando es una represión brutal, donde literalmente si las mujeres no se visten con un código de vestimenta, son perseguidas, porque no también asesinadas, donde si uno se declara homosexual es colgado en la horca, donde si uno es un disidente político, quizás lo mejor que te puede pasar es ir a la cárcel, pero si no vas a tener un juicio abreviado y vas a terminar siendo asesinado. Entonces hay un montón de dilemas que se ponen sobre la mesa y sin lugar a dudas quien está sufriendo mucho esto es el pueblo iraní, y en el mientras tanto, como si todo esto no sería suficiente, siguen llegando misiles todavía a Israel, porque la cuestión, lejos de apaciguarse, se sigue calentando. En el día de antes de ayer hubo un intento de un triple ataque frontal entre Irán, Hezbollah y los hutíes desde Yemen. Todo eso contra la nación israelí. Entonces,
estamos en momentos súper críticos, chicos. Ustedes hablaban recién de descansar. Yo desde el domingo realmente que no descanso. Y después lo que dijo Trump, como para Y esta descansar. noche, Analizás y- bueno, expectativa, ¿no? Respecto a lo Sí. que pueda llegar a ocurrir, Trump rompe definitivamente todos los límites de guerra, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Vamos a hacer una tanda, pero nos queda pendiente charlar del factor Hormuz, porque sigue siendo como el punto neurálgico de toda esta historia, el estrecho de Hormuz, y también algunos alineamientos globales. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? En un ratito acá con Ilan Busni, nuestro analista internacional.